Hola, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Allá en casa, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues vamos aquí a tener la palabra de Dios. Me da muchísimo gusto estar en la familia de las 12 del día, que ya están bien desayunaditos, bien descansaditos, bien listos, ¿verdad? Para pues aprender lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Así que vamos a orar. Acompáñame a orar. Los iba a levantar, pero bueno, ya nos han levantado mucho. Vamos a quedarnos ahí sentaditos. Solamente acompáñame a orar. También en casa, acompáñanos a orar. Señor, efectivamente es un gusto estar aquí, Señor, engrandecer tu nombre. Gracias porque efectivamente nos das de comer, nos das un techo, nos das la salud, Señor. Te pedimos por todos aquellos que no lo tienen. Te pedimos también que abras nuestros corazones para poder entender tu palabra, porque si no la entendemos difícilmente la vamos a poder poner por obra, Señor. Gracias por tu bendita palabra, que es nuestra guía, nuestra luz, nuestra lumbrera en nuestro camino. Ella es la que va a hablar. Yo soy un instrumento tuyo para tu gloria, para la alabanza de tu gloria, como dice tu palabra, Señor, para que muchos vean, confíen, teman y se conviertan de sus caminos, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, ¿cuántos hemos sido dañados por alguna mentira? ¿Cuántos una mentira que hemos dicho o que nos han dicho nos ha causado tanto dolor? Nos ha causado sufrimiento o hemos hecho sufrir por decir una mentira. Las mentiras son tremendamente dañinas para el que las dice y para el que las oye, ¿verdad? Entonces hoy vamos a aprender ese poder que hay para poder vencer la mentira. ¿Cuál es el origen de la mentira? ¿Qué puede causar la mentira? ¿Hasta dónde puede llegar la mentira? Si tú estás atrapado en una mentira, ¿qué es lo que te puede liberar de esa mentira? Así que el título, para quienes están tomando nota, y espero que todos estén tomando nota. ¿Cuántos traen su Biblia? Muy bien. ¿Cuaderno? Perfecto. ¿Pluma? Muy bien. Estamos listos entonces. Vamos a 1 Timoteo 4, por favor. Ahí va a ser nuestro pasaje, 1 Timoteo 4. Si le puedes poner una marca, doblar la hojita, porque vamos a ver mucha Biblia. Vamos a ver mucha Biblia. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Según este versículo, quien habla y quien está diciendo claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, no es una persona, ni es un espíritu, sino el Espíritu. El artículo determinado "el" nos indica que se está refiriendo a un espíritu en específico. Y el que esté escrito con E mayúscula nos dice que no es cualquier espíritu, sino el Espíritu. Y la Biblia nos va a ayudar a entender y aclarar en nuestra mente quién es el Espíritu. Por eso es que vamos a leer mucho la palabra. Si no puedes luego llegar a la cita, escríbela. Hechos 10:38. En Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos, repito, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como estos, hay muchísimos más versículos por toda la Biblia que nos confirman
entonces que el Espíritu de 1 de Timoteo 4:1 es el mismo Espíritu Santo de Hechos 10:38, llamado también el Espíritu de verdad de Juan 14:17 y el Espíritu del Señor de 2 de Corintios 3:17. Sabemos ya entonces a qué Espíritu se está refiriendo en 1 Timoteo 4:1. El Espíritu Santo, llamado el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es la misma persona y Él es el que está hablando, no una persona, es el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo habla como cualquier persona que hablamos. El Espíritu Santo habla. Vamos a 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. En 2 de Pedro dice: porque nunca la profecía, refiriéndose a la palabra de Dios, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, una vez más, por el Espíritu Santo. Cuando habla de la profecía está hablando de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, está hablando de toda la Escritura, y aquí nos dice que esta Escritura no son de origen humano. La Biblia que tú tienes en tus manos no es de origen humano, ni son el resultado de la voluntad humana. Hay un énfasis muy particular en este versículo sobre un hecho muy contundente de que ninguna parte de toda la Escritura, ninguna parte fue producida porque los hombres hayan querido hacerlo. La Biblia no es el producto del esfuerzo humano. La Biblia es producto del Espíritu de Dios. Él escribió, Él es el autor. De hecho, muchos de los autores humanos no entendían lo que estaban escribiendo. Muchos de ellos no supieron, no tenían todo el conocimiento, no entendían todo lo que estaban escribiendo, mas aún así escribieron. Y un ejemplo de ellos está en Daniel. En Daniel 8:27 sabemos que Daniel tiene una gran visión, una visión de un carnero. Y después se le aparece un ángel y el ángel le empieza a hablar y a hablar a Daniel y le empieza a decir cosas extraordinarias de los tiempos que van a venir. Y termina Daniel con esta conclusión. Dice Daniel 8:27, dice: pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. O sea, hay muchas cosas que no entendieron aquellos hombres que escribieron la palabra de Dios, pero lo hicieron. En 1 de Pedro 1:10, vamos ahí a 1 de Pedro 1:10, dice: los profetas, hablando de las personas que escribieron la palabra de Dios, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Fíjense el sentimiento de estos profetas: inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. O sea, ellos no entendían lo que era la salvación y estaban averiguando y preguntando de aquí a allá, escudriñando las Escrituras, sabiendo qué es eso de la salvación. Y dice en el versículo 11, escudriñando, o sea, queriendo saber, queriendo enterarse qué persona y qué tiempo indicaba quién. El Espíritu de Cristo que estaba ¿en dónde? En ellos. Dice que el Espíritu de Cristo, dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, el Espíritu Santo habla con anticipación y les estaba diciendo cosas que Jesucristo iba a sufrir, que ellos iban a traer la gloria, que era la gracia, que era la salvación, pero ellos no entendían. Mas sin embargo, gracias a que fueron fieles en escribir lo que Dios les revelaba, tú y yo tenemos la Biblia. Si ellos se hubieran detenido porque no entendía lo que estaban escribiendo, ninguno de todos nosotros tuviéramos la Biblia. Y algo parecido dice aquí en 2 de Pedro. Bueno, regresamos a 2 de Pedro 1:21. Leímos 2 de Pedro 1:21. Regresamos ahí a 2 de Pedro 1:21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que gracias a esa fe de estos hombres es que nosotros tenemos en nuestras manos esta
palabra profética más segura que cualquier otro libro. ¿Por qué podemos decir esto? Porque si nosotros fijamos en este significado gramatical, en la frase que encontramos ahí, inspirados por el Espíritu Santo, ¿eso qué significa? Eso significa que todo el tiempo que los hombres de Dios escribían cada texto bíblico, fueron llevados y fueron movidos por el Espíritu de Dios. No lo hicieron por ellos mismos. Cada palabra, cada acento, cada coma, cada punto y coma, cada punto y seguido fue inspirado por el Espíritu Santo, y podemos ver la exactitud que tiene la guía y la dirección del Espíritu Santo. Algo parecido sucedió con Zacarías. En Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando Zacarías lanza una profecía, la profecía acerca del Señor Jesucristo, él dice algo así parecido. Él está en Lucas 1:70, si lo quieres anotar y luego lo buscas. Pero en Lucas 1:70, voy a ir yo para allá, sí. Permítanme. Dice en el versículo 68 de Lucas 1:70, bueno, antes de llegar al 70, en Lucas 1:68, dice: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Está hablando de Dios, el Dios de Israel. Y ahora nos brincamos al 70 y dice: ¿cómo habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio? Y nos queda clarísimo que cada uno de los profetas hablaron lo que Dios quería que hablaran. Y nos queda muy claro. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque nosotros tenemos que tener la certeza en nuestro corazón que es el Espíritu Santo, es el autor divino y es el productor que dio origen a las Escrituras. Dios, el Espíritu Santo, supervisó con soberanía absoluta el proceso de la escritura de la Biblia. El Espíritu Santo utilizó las propias personalidades de estos escritores humanos. Él utilizó su personalidad, Él utilizó su forma particular de hablar, Él utilizó su vocabulario. O sea, el Espíritu Santo, cuando llega a tu vida, no te eclipsa, te mejora, te transforma, pero manteniendo tu personalidad. No dejas de ser tú, sino que eres un mejorado tú. Nos mejora. No nos eclipsa nuestra personalidad, pero sí hace un gran cambio. El Espíritu Santo tiene ese poder. Entonces, de este modo, cuando ellos son guiados y supervisados en todo momento por el Espíritu Santo, pues cada uno de ellos compone, cada uno de ellos registra sin error las palabras exactas que Dios quería que registraran en la Biblia. Y vamos a un pequeño ejemplo. Vámonos al Salmo 19. Para que veamos un poquito de las Escrituras. Salmo 19, versículo 7. Dice Salmo 19, 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En el alma están mis emociones, está mi voluntad y está mi intelecto. Cuando tengo todas esas emociones, toda mi mente trastornada, mi voluntad, que no puedo yo dejar de hacer lo malo, que no puedo yo disfrutar de esta vida, porque pareciera que mi voluntad la tiene alguien agarrada. La palabra de Dios es perfecta para transformar esa emoción. Y cuando habla de transformar, está hablando de pasar de un estado a otro, de perturbación a tranquilidad, de miedo a confianza. Transforma. La palabra de Dios es perfecta, logra esa transformación. Dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sabio al sencillo. Noten la transformación, noten lo que logra la palabra. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Eso es increíble, porque cuando uno que ha recibido una orden, cuando que tú recibes un mandamiento, te va a alegrar el corazón. O sea, los mandamientos, las órdenes casi no nos alegran el corazón. Por lo general como que nos da coraje, pero aquí no. Aquí pasa que cada mandamiento de Dios, como es recto, va a alegrar tu corazón. Tu corazón está triste, échale palabra de Dios. Tu corazón está desanimado, échale palabra de Dios. Es poderosa para alegrar tu corazón. Dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, que te puede dar dirección, que no va a estar perdido, ya no va a estar perdida.
vas a saber qué camino tomar, vas a tener dirección y sobre todo vas a poder llegar seguro a donde tienes que llegar. Sano y salvo, sana y salva. Por ende, cuando nosotros no tenemos esta dirección, podemos llegar al lugar donde queremos, pero llegamos súper lastimados. Llegamos con muchos problemas. Llegamos con muchos golpes. Dice en el 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La fidelidad de Dios en su palabra. ¿Cuántos hemos sufrido traiciones, abandonos, desengaños? En Dios podemos confiar porque Él es fiel. Él es fiel, su palabra es fiel. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Pues cómo no va a escribir David lo que escribió en el 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. La obediencia a Dios es galardonada, no es en vano. Dios galardona nuestra obediencia. Y yo pienso en lo particular que el mayor galardón que podemos tener es querer saber más de Dios. Que nunca habíamos tenido estas ganas de saber de Dios, de abrir la palabra, de escribir, de meditar, de memorizar la palabra. Y cuando Dios logra esto, ¿ya para qué quieres lo demás? Se dice aquí que deseable es más que el oro y mucho más que oro afinado. O sea, traer la palabra de Dios en tu mente, traerla en tu corazón, traerla en tu ser, es mucho más que traer la última moda y los mejores relojes, y es mejor. Entonces, cada palabra de la Biblia ha sido inspirada y respirada por el Espíritu Santo. Ha sido inspirada y respirada por el Espíritu Santo. En Juan 6:63 dice el Señor Jesús, Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor Jesús. Juan 6:63, las palabras que Él habla son espíritu y son vida. O sea, de tal manera, es decir, de tal manera que cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, lo que yo estoy haciendo es exhalar la palabra de Dios, para que el que me está oyendo la inhala. Inhala el poder de Dios. Inhala ese poder transformador, no me aliento, la palabra de Dios. En la palabra de Dios, la palabra de Dios va empoderada con el poder del Espíritu Santo. Y estamos compartiendo, ¿sabes qué estás compartiendo? Estás compartiendo vida. Cada vez que hablamos de la palabra de Dios, estamos compartiendo vida. Aquel que está muerto en vida. Porque la palabra de Dios aquí dice que sus palabras son espíritu y son vida. Y efectivamente nosotros podemos leer cosas en la Biblia que no las entendemos. Podemos leer muchas cosas y las vamos a leer que nosotros no entendemos. Pero ¿sabes qué significa eso? Simplemente significa que la mente que escribió la palabra de Dios es más poderosa que la mente que la está leyendo. Si nosotros entendiéramos todo lo que dice la palabra de Dios, seríamos dioses. Ya no necesitaríamos su Espíritu Santo. Por eso es que no entendemos todo, ¿verdad? Y es que la fe no es entenderlo todo. La fe no habla de entenderlo todo. Nunca vas a encontrar en la Biblia que diga, para que tú tengas fe tienes que entender todo lo que dice la Biblia. No, la fe de Cristo es creer en Dios, número uno. Y creer en todo lo que su Espíritu Santo ha escrito aquí, para mí y para ti. Esa es la fe que te salva. Creer en Dios y creer que todo lo que está escrito aquí fue escrito por el Espíritu Santo para ti y para mí. Esa es la fe que salva. Alguna vez escuché este consejo, bueno, no es consejo, es la analogía que dice que leer la Biblia, escudriñar la Biblia, es como cuando uno come pescado, y aquí los de Acapulco sabemos perfectamente cómo es eso, ¿verdad? Tú vas comiendo el pescado y te encuentras con una espina, ¿sí o no? Y hasta chupamos la espina, la chupamos y la dejamos a un ladito del plato y seguimos comiendo, y otra espina y la dejamos y seguimos comiendo. Total que cuando ya queda ahí un montón de huesitos en el plato, ¿verdad? Pero nos acabamos todo el pescado, ¿sí o no? No dejamos de comer el pescado porque nos encontremos espinas.
Igual aquí, cuando tú leas la Biblia y te encuentres con una espinita que no sabes qué significa, sigue leyendo. No dejes de leerla. Sigue leyendo. Vas a encontrar esa carnita que es para ti. Esa sabiduría que es exclusivamente para ti. No dejes de leerla, aunque no la entiendas. Recuerda siempre, voy a leer la Biblia, voy a prepararme a comer pescado. Y no dejes de leerla. Regresamos a 1 de Timoteo 4:1, por favor. Seguimos aquí analizando este versículo. 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, esta palabra claramente es la palabra griega retos. Retos, nada más le pones una H entre la R y la E, retos. Es la palabra claramente y solamente se utiliza aquí. Es la única vez que tú vas a encontrar claramente en la Biblia. Y significa, y la palabra griega es retos, que significa en palabras exactas y significa abiertamente. Eso significa retos, en palabras exactas y abiertamente. Es decir, ten por seguro que cuando tú estés leyendo la Biblia, el Espíritu Santo se va a encargar que lo que Él quiere que tú entiendas, te lo va a decir con palabras exactas. Tal vez no entiendas todo lo demás, pero lo que el Espíritu Santo quiere que llegue a tu corazón, te lo va a decir claramente, te lo va a decir con palabras exactas. Y muchas veces te lo dice tan exactamente, te lo dice tan claramente que sabes que dices, no quiero saber de esto. Me está hablando tan claramente que no quiero oírlo. No quiero confrontarme con la verdad que estoy escuchando. Como cuando leemos una novela. Cuando leemos una novela y estás ahí, no sé, en el capítulo y no te esperas lo que vaya a suceder y de repente lees algo que tú dices que inesperado. A veces a mí me ha pasado de que ahí le cierro, digo, espérame, ¿qué estoy leyendo? Como que eso no me esperaba en esta parte de la novela. Así es, porque el Espíritu Santo sabe que cada uno de nosotros necesitamos quien nos diga nuestras verdades. Él nos dice abiertamente quiénes somos, en dónde la estamos regando, a quién le estamos haciendo daño. Él nos habla abiertamente, Él te dice perfectamente. El Espíritu Santo es encargado de ponernos en nuestro lugar. Y o le avanzas o cierras la Biblia y ya no regresas. Pero no hay otra persona como el Espíritu Santo que te diga la verdad y que nos ponga en nuestro lugar, porque nos habla siempre claramente y abiertamente. También leemos ahí en 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que algunos van a apostatar de la fe. Apostatar de la fe. Teológicamente, un apóstata es aquella persona que ha abandonado voluntaria y conscientemente su fe en Dios, concretamente su fe en Cristo. Ese es un apóstata. Un apóstata de la fe significa abandonar, significa darse la vuelta voluntaria y conscientemente de la fe en Cristo. El apóstata toma la decisión de dejar de creer en Cristo. Él toma la decisión, nadie lo obliga, él la toma. Pero pasa otro asunto con el apóstata. Aparte de que toma esa decisión voluntariamente, aunque esa persona no lo sepa, esa persona comienza a poner su fe en el diablo. En el diablo. Quita la fe de Cristo y esa fe no puede quedar volando y en lo neutral. No, esa fe tiene que ir a dar a un lado. Y si el apóstata quita la fe en Cristo, la va a poner en el diablo, aunque él o ella no lo sepan conscientemente. Tarde se va a dar cuenta de que así fue. Tarde. Entonces comienza a vivir con una fe. ¿Cuál fe es esa? Vamos a Santiago 2:19. Porque les dije que no puede quedarse sin. ¿Dónde queda la fe? ¿Dónde la coloca? Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen. Los demonios no son ateos. Satanás no es ateo. Creen perfectamente quién es el Hijo de Dios. Lo creen.
lo saben. Entonces el apóstata cree en Cristo, claro, cree en Dios, claro, pero ya no le interesa oír nada de Dios. Ya no sigue a Dios y mucho menos lo obedece. Va en un camino contrario a la fe de Cristo. El apóstata ya dejó de, por un lado, lo que vio, oyó, aprendió y recibió de Cristo. Lo deja a un lado voluntariamente. Y dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y en la Biblia encontramos 3 muertes: la muerte espiritual, la muerte física, la muerte eterna. Pues esas 3 muertes las encuentra el apóstata. Es un camino de muerte, separado completamente de Dios. Aunque él crea que está con Dios, pero está separado de él. Así que pues los apóstatas son personas que desertan. ¿Por qué desertan? Porque empiezan a creer mentiras y engaños. Y cuando el apóstata está viviendo a través de mentiras y engaños, solamente va a empezar a reflejar su verdadera condición, la condición de inconverso, la condición de que nunca fue salvo. Porque nosotros los salvos, los justos, no nos vamos guiando por mentiras ni por engaños. Yo saqué 2 peligros que pueden llevar a la apostasía. Hay muchos, pero yo solamente saqué 2 y los saqué porque me sorprendieron. Nunca pensé que este tipo de pecados me fuera a llevar a la apostasía. Vamos a Hebreos 12:15, por favor. Hebreos 12:15. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, por la amargura, muchos sean contaminados. Brotando una raíz de amargura. Vamos a otro versículo que nos va a echar luz, un poquito más de luz acerca de esta amargura. Pues yo les pido que no pierdan aquí Hebreos, y vamos a Deuteronomio 29:18. Deuteronomio 29:18. Si no alcanzas a llegar, pues nada más anótale y ponle ahí referencia. Dice Deuteronomio 29:18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Aquí aprovechamos y vemos eso, que cuando tú dejas de servir a Dios, vas a servir a alguien más, aunque no te des cuenta, aunque no estés consciente de ello, pero vas a servir a alguien más. Y las fuerzas más grandes del universo son Dios y Satanás, y no es que estén luchando entre ellos como a veces nos pintan, de que a ver las fuercitas de a ver quién gana. Y no, Dios ya venció a Satanás, ya está vencido, le está permitiendo que arme un reino, ¿verdad? Pero de que está vencido, ya está vencido. Okay. Entonces aquí dice, para ir a servir a los dioses de esas naciones, dice, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. El y el ajenjo son amargos, como la amargura, ¿verdad? Y la amargura, una de las características de la amargura es cuando la persona, desde que se levanta a disgusto con la vida. Que si tú te vas a levantar y se te atoró ahí la sábana en tu brazo, te quitas así con mucho coraje, ¿no? Que pusiste el pie y no pusiste meterte bien la pantufla o la chancla, ya te enojas y avientas la chancla, ¿no? Que si al ir a lavarte los dientes abres y no sale agua, o sea, todo el tiempo estás irritado, estás a disgusto con la vida, estás amargado, estás a disgusto con la vida. Entonces es esas personas que están descontentos. Leíamos en la palabra hoy que hay que tener contentamiento. Entonces
La persona amargada está nada más quejándose y quejándose y quejándose. La persona amargada quiere que todos sean como ella quiere que sean todos. O sea, no les cae bien las personas porque dicen, es que es tal, es que si fuera así, es que si fuera, o sea, quieren imponer su voluntad en la vida de otras personas. O sea, ¿cómo es eso? Pero se enojan y están molestas. Entonces, esta actitud, por eso yo le dije al Señor, ¿cómo es que de la amargura me puede llevar a la apostasía? Nunca lo hubiera pensado. Pero esta es la actitud de los apóstatas. Son personas amargadas, comienzan amargadas y si no confiesan su pecado, la amargura es un demonio. Es una influencia demoníaca y se hace tremenda en la vida y en el corazón de las personas. Aquí dice que es una raíz. Una raíz es algo profundo. Una raíz es algo que está arraigado. Una raíz es cuando tú la jalas, esa raíz no viene la raíz ahí solita, se trae pedazo de la tierra. O sea, desgarra. La amargura es tremenda, es muy peligrosa. Y aquí dice que aparte que estos apóstatas pues se convierten en una influencia corruptora en la iglesia. Corrompen a los demás. Hay apóstatas en la iglesia. Con su presencia están, pero ya se alejaron de Dios. No están sometidos a Dios y corrompen la iglesia. Cuando nosotros nos demos cuenta de esto, como hermanos, viéndole decía a Leslie hace rato, tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Si tú eres cuate, si tú eres amigo, amiga, o sea, que haya confianza y tú te estás dando cuenta que la actitud de tu hermano es de amargura, que lo estás oyendo que puro se queja, ¿verdad? Que está de mal humor, mira, es mejor que ese hermano te deje de hablar porque tú le dijiste y tú le marcaste sus verdades, a que en lugar de que tengamos un amargado ya tengamos dos, en lugar de que tengamos un sinvergüenza ya tenemos dos sinvergüenzas, ¿verdad? Entonces, no consintamos, si nosotros nos damos cuenta, por eso dije si es tu cuate, ¿verdad? Si es tu amiga, que haya confianza, que tú le puedes decir, ¿sabes qué, hermana? Estoy viendo esto en tu vida, ¿no? Mira lo que dice la palabra de Dios. Una persona amargada y resentida es como una enfermedad contagiosa. Por eso yo decía que el demonio, la palabra demonio en griego es la palabra akatartos. ¿Y qué significa? Significa un ser dañino que contagia, que enferma, que produce daño. Entonces, una persona que está amargada es como una enfermedad contagiosa que va a contaminar con su resentimiento a todos los demás. Una mamá amargada amarga toda la casa. Un empleado que esté amargado, si el jefe es amargado, no dice un dicho por ahí que todos, si el jefe es así, todos son así. O sea, porque contamina. Entonces la amargura te puede llevar a la apostasía. Ese es el peligro de la amargura. Número 2, otro peligro es pues caer en una de las tentaciones, ¿verdad? Y el mejor ejemplo pues aquí que tenemos es Judas. No necesitamos estudiar a Judas. Sabemos que Judas cayó en la tentación de la codicia. Y por codicia pues vendió al Señor Jesucristo. Y por codicia apostató de la fe de Cristo. Dejó de seguir a Cristo, se dio la vuelta, ¿verdad? Completamente. Pero hay otro pecado que lo leemos también ahí en Hebreos. Estoy en Hebreos 12. Fíjense lo que dice en el 16, la parte A del versículo 16. Dice, no sea que haya algún fornicario. Y aquí en este contexto la palabra fornicario se refiere al que practica la inmoralidad sexual en general. La apostasía va ligada en muchas ocasiones a este tipo de inmoralidad, a la inmoralidad sexual. La apostasía va ligada. Uno que anda en inmoralidad sexual va a acabar siendo apóstata, aunque venga a la iglesia. Su actitud, la actitud de su corazón lo va a delatar tarde que temprano. Si yo le doy la vuelta, bueno, más bien, si me voy a 2 de Pedro,
En 2 de Pedro vamos a ver un pasaje para sacar las características que, aunque 2 de Pedro está hablando de los falsos maestros y falsos profetas, pues un falso maestro y un falso profeta es un apóstata, pues ya abandonó la fe, si no fuera falso maestro y falso apóstol, ¿verdad? Falso pastor, ya se dio la vuelta, es un lobo disfrazado de oveja, pero ya es un apóstata. Entonces aquí en estos versículos salen algunas características un poquito con más detalle acerca de estos fornicarios y de estos apóstatas. Dice estoy en 2 de Pedro 2:10. 2 de Pedro 2:10, por favor, 2 de Pedro 2:10. Y dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, la naturaleza pecaminosa, siguiendo la carne, está hablando de que son esclavos de los deseos corruptos de la carne. Siguiendo, andan como perrito faldero detrás de la carne, de los deseos de la carne, de estos deseos de inmoralidad. Y ahí los dice más adelante, dice, siguiendo la carne, andan, o sea, viven en su estilo de vida, en concupiscencia, pasiones desordenadas, sexuales e inmundicia, inmoralidad sexual. Dice, y desprecian el señorío. Esta palabra señorío es Señor. Desprecian la autoridad. La autoridad es Cristo. Lo contrario de despreciar es apreciar, es valorar, es honrar. O sea, el apóstata, el inmoral sexual, no le importa Cristo, ni mucho menos someterse a Él. El apóstata se puede identificar por fuera con Cristo. Puede estar aquí, puede leer la Biblia, puede levantar las manos, puede hacer todo eso, ¿verdad? Pero no vive bajo el señorío de Cristo. No vive, no está sujeto al señorío de Cristo. Y dice algunas características aquí muy interesantes. Dice, atrevidos y contumaces. La palabra atrevido significa que es un ser descarado, osado y desafiante. O sea, sí estoy en adulterio y sí tengo un amante y sí la violé y descarados, desafiantes, atrevidos. Y dice contumaces. ¿Qué significa contumaces? Obstinado y determinado a hacer lo que él o lo que ella quiere. Aquí mis chicharrones truenan y yo hago lo que yo quiera. No están bajo el señorío de Cristo. Así que este contexto de Hebreos, vamos a leerlo, lo voy a leer. Hebreos, vamos a regresar, estoy en Hebreos, vamos a Hebreos por favor, porque ahí es donde comenzó esta cuestión de estas características. Vamos a dar lectura en Hebreos 12. Dice Hebreos 12:12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y dice aquí un punto, bueno, ya se lo dije de mirad bien, ya les dije este punto donde dice mirad bien, y el versículo 15 comienza con esa frase, mirad bien, y es interesante esta frase porque en el griego es episcopeo. ¿Y qué significa? Significa ver, inspeccionar, examinar, prestar atención. Entonces, todos los que estamos aquí estamos en esa búsqueda de santidad, en esa búsqueda de paz que habla el versículo 14. Por eso es que debemos de exhortarnos los unos a los otros. Lo dice ahí en Hebreos 3:13, dice que nos exhortemos los unos a los otros, que nos cuidemos los unos a los otros, para que ninguno de nosotros nos apartemos y vayamos en pos de la apostasía. Qué hermoso, de verdad les digo, qué hermoso los hermanos tan maduros, que muchos de ellos han bendecido mi vida, se los digo delante de aquí,
porque escuchan el consejo bíblico cuando van a una consejería, escuchan el consejo bíblico y reaccionan y se vuelven de su pecado y comienzan a caminar con el Señor. De verdad que bendicen mi vida esos hermanos que reaccionan al consejo bíblico, ¿verdad? Pero qué enorme tristeza ver a amados hermanos, amadas hermanas abandonar el camino del Señor y caer en el abismo de la apostasía, porque desgraciadamente ha pasado de las dos partes, ¿verdad? Entonces, este contexto de Hebreos 12, del 14 al 16, claramente el Espíritu Santo nos hace un llamado a la santidad y a la responsabilidad sexual. El cristiano tiene que ser responsable sexualmente de lo que ve, oye, toca, a dónde anda. Cada uno tenemos que ser responsables. Si regresamos a Timoteo para poder terminar con esto, porque ya me voy a quedar sin tiempo. Ok, regresamos a 1 Timoteo 4:1. Ahí dice, así que, bueno, apostatarán de la fe. Dice que los que van a apostatar de la fe son los que escuchan a espíritus, no al espíritu, sino que escuchan a otros espíritus. Y aquí vemos que hay un cambio en la gramática. La palabra espíritus está con una E minúscula y está en plural. Y por los adjetivos que califican a estos espíritus es fácil establecer que son espíritus del reino de las tinieblas, porque los adjetivos calificativos son engañadores y demoníacos. Entonces, tienen personalidad porque también hablan, porque alguien los escucha. Entonces aquí dice que van a apostatar de la fe escuchando a espíritus engañadores. Vemos la influencia demoníaca involucrada en la apostasía. Si alguien no lo ve en este versículo, pero está claro. Las personas que apostatan de la fe en Cristo lo hacen de dos maneras. Uno, que los demonios están actuando directamente en el área de su alma, porque dice que los escuchan. ¿En dónde los escuchan? En la mente. Y la mente es parte del alma. La persona escucha voces en el alma, aquí en la mente. Y el número 2, ¿cómo pueden estar escuchando demonios? Pues los escuchan a través de los falsos maestros, a través de las doctrinas de los falsos maestros. ¿Qué puede hablar un demonio? Un demonio jamás va a hablar la verdad. La palabra que mejor define todas las actividades de Satanás y sus demonios es engañar. Hablan engaño, hablan mentira. Porque muchas veces las personas dicen, es que yo no pensé que, o yo creí que no iba a pasar esto. Yo creí que no iban a caer en el fraude. Te engañaron. Yo pensé que mi esposa no se iba a dar cuenta. Te engañaron. Yo pensé que el pecado no iba a estar tan feo. Te engañaron. Yo pensé que no me iban a descubrir. Te engañaron. Y vamos a ver rápido en Juan, vamos a Juan 8:44, aquí ya voy a meter el acelerador porque si no me quedo sin tiempo. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, diabolos en griego, el acusador, el adversario, el enemigo. Y está hablando Jesucristo a los fariseos, a los religiosos. La religión no es sinónimo de estar siguiendo a Cristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en el diablo. Cuando el diablo habla mentira, porque habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Los demonios tienen como padre a Satanás. Los demonios no van a hablar la verdad. Nunca. Y dice también aquí que, rápido, vamos a Apocalipsis 20, los voy a leer yo para que vean, es una confirmación más de esta actividad demoníaca. Ya cuando terminen los tiempos, cuando el diablo vaya a recibir su merecido por los siglos de los siglos, dice en el Apocalipsis 20:10, Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba, ya está en pasado. Pues el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia
el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados. Esta trinidad demoníaca va a ser atormentada día y noche por los siglos de los siglos. Tan tan, ahí se acabó el diablo, pero ahorita no. Ahorita sigue su actividad. ¿Okay? Entonces, también dice aquí doctrinas de demonios. Regresamos a 1 Timoteo 4:1. Habla de las doctrinas de demonios, refiriéndose a las doctrinas falsas cuyo origen viene de parte de Satanás, ¿verdad? Entonces, los demonios hablan mentira, hablan engaño, hablan falsedades, hablan fantasías. Un demonio te va a hablar algo irreal, entiéndalo. Un demonio te va a acusar, un demonio te va a hacer sentir culpable, un demonio va a hablar lo que no es cierto para que te lo creas. ¿Por qué? Porque su propósito es engañarte, es confundirte, es llevarte a la desesperación, y lo hacen influyendo tu mente. Es imposible saber todas las mentiras del diablo, es imposible. Por eso es tan importante conocer la verdad de Dios. Conociendo la verdad de Dios, yo puedo discernir las mentiras, como puedo discernir un billete verdadero de 500 pesos de un billete falso, porque conozco el verdadero. Si yo conozco la verdad, yo puedo discernir la mentira del diablo. Es importantísimo la verdad de Dios para que tú puedas tener ese discernimiento y poder defenderte del diablo. Vamos a Filipenses 1:9 para ya ir cerrando. Filipenses 1:9. Aquí vemos esta oración que le hace Pablo a los cristianos en Filipos, y le está diciendo: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto es lo que quiere Pablo para Filipos, que el amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dios nos mostró su amor, hermanos, y personas que nos ven en la tele, personas que están aquí. Dios nos mostró su amor al entregarnos a su Hijo Jesucristo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo. Para que nosotros, el amor de Dios pueda abundar más y más, necesitamos primero aprender a amar a Dios, hermano, hermana. Necesitamos comenzar a amarlo como Él nos amó primero, que haya entrega, que haya una integridad total. Dice Marcos 12:30, que lo amemos con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas de nuestro ser. Nosotros necesitamos amar hacia Dios con una entrega total, y una entrega total habla de sacrificio, y el sacrificio habla de dolor y habla de sufrimiento. Nosotros necesitamos entregar nuestra vida para poder saber lo que es el amor de Dios. Necesitamos entregar esa vida, ¿verdad? Y dice aquí, le leo rápido en Juan 12:24 para que lo anoten ya para terminar. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El grano de trigo es nuestro yo. El grano de trigo son tus deseos, es tu voluntad, son tus sueños. El grano de trigo es lo que tú quieres que pase con tu vida. El grano de trigo es cómo quieres tú vivir la vida. Eso tiene que morir. Y en Gálatas nos dice, ¿dónde murió eso? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué creen? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el amor tiene que haber entrega, y sin entrega no hay amor de Dios. Nosotros tenemos que ver que lo último que me faltó aquí decir, una frase que dice: en los postreros tiempos. Y esos postreros tiempos, hermanos, es a partir de que Cristo vino por primera vez y cuando Él regrese. O sea, son estos. Estos son los postreros tiempos en los que los seres espirituales que sí existen están trabajando, pero también el Espíritu de Dios está trabajando. También el Espíritu de Dios está trabajando. Y el Espíritu de Dios quiere trabajar en nuestras vidas y quiere trabajar en tu vida para hacerte libre de esas mentiras. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra dice que en la cruz tú venciste, Señor,
Colosenses 2:16 dice, Señor, que tú triunfaste en la cruz sobre los principados y sobre las potestades. Tu palabra dice, Señor, que en la cruz tú trajiste libertad del poder del pecado que nos asediaba y que nos llevaba esclavos y no poder salir de él. Pero tú, Señor, venciste la cruz, los venciste en la cruz, y a través de tu victoria, a través de tu triunfo, Señor, nosotros somos libres. Nosotros somos libres, Señor, gracias a tu entrega en la cruz. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos por eso, Padre. Pero también aquellas personas, si tú eres una de esas personas que has vivido en esclavitud, que no has entregado, recuerda que hay que entregar. El Espíritu de Dios quiere morar en tu vida. Él quiere traer esa libertad de esas mentiras del diablo. Él quiere hacerte libre de esas voces que no te dejan dormir, que te tienen atemorizado, que te tienen atemorizada, que te tienen esclavo, que no puedes descansar. El Señor quiere entregarte su Espíritu para hacerte libre en esta mañana. No te vayas de aquí sin esta gran oportunidad de llevarte el poder que te va a hacer libre. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, repite de todo tu corazón: Señor, perdóname. He entendido la realidad de mi vida, la entiendo ahorita y he sido esclavo, esclava. Perdóname, estoy arrepentida de haberte ignorado, pero hoy me das esta oportunidad que no quiero desaprovechar. Hoy quiero dormir distinta, hoy quiero aprovechar la tarde del domingo distinta, quiero amanecer el lunes distinta. Ven a mi vida, ven, Señor Jesús, ven. Tú eres el libertador que mi alma necesita, tú lo eres, y yo te recibo en estos momentos, te recibo y te entrego mi vida para que yo comience a vivir en tu vida con tu Espíritu Santo. Te lo entrego, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén.